Y hoy particularmente quiero que revisemos este sermón que se llama La casa que se llena de humo. Vamos a ir al libro de Isaías, por favor, en el capítulo número 6. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Hay tantas razones por qué un templo se cierra. Hay razones dentro de la palabra del Señor para cuando el templo quedó clausurado, cuando el templo se cerró. Circunstancias trágicas, ya sea por el corazón del adorador, que fue desviado del principio de la adoración, ya sea por invasiones permitidas por Dios, que el enemigo vino y destruyó el templo, ya sea por tiempos de pandemias como lo que estamos viviendo nosotros. Y pandemias hemos visto y plagas hemos visto a través de toda la historia bíblica. Las langostas comiéndose las cosechas, la sequía impidiendo la cosecha y por tanto impidiendo la celebración de las cosechas en el templo. En fin, la Escritura está llena de las veces en que el templo físico se cerró. Y cuando vamos al capítulo 6 de Isaías, el versículo 1 es un orientador muy claro para definirnos lo que va a continuar en este capítulo 6. La primera parte del capítulo 6, en el versículo 1, comienza Isaías escribiendo y situándonos en un contexto histórico, en un hecho puntual que nos va a arrojar luz para comprender estos versos. Dice: en el año que murió el rey Uzías, en el año que murió el rey Uzías. Uzías es un rey que fue y es recordado con mucho cariño por los israelitas, y su muerte causa una gran tristeza. Y esta frase, el año que murió el rey Uzías, está cargada de mucho simbolismo para Israel, y a través de ese simbolismo podemos extraer nosotros profundas enseñanzas. Uzías fue uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá, el reino del sur. Fue uno de los mejores reyes después de Salomón. Aun cuando su reinado comenzó muy joven, hoy día lo llamaríamos un adolescente, a los 16 años se transformó en el rey de Judá, 16 años. Y estuvo a cargo del reino durante 52 años. Y en 2 de Crónicas, capítulo 26, dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. O sea,
fue agradable para Dios su servicio. Dirigió un ejército, derrotó a los filisteos, hizo del pueblo que fuera próspero, diseñó sistemas para la agricultura, para poder ser más fructífera la tierra, en fin. Podríamos decir que fue un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador que mantuvo en prosperidad durante 5 décadas a este reino. 5 décadas. Pero lamentablemente termina su vida de la peor manera y justamente relacionado con la adoración. Relacionado con su relación con Dios, con su relación con las cosas sagradas de Dios, con su relación con el templo. 52 años habiendo sido respaldado y prosperado por Dios, y termina su vida de la peor manera a causa de mal interpretar lo que es la adoración, lo que es el servicio a Dios. Y esto nos debe llamar mucho la atención a nosotros, los que adoramos al Señor en este tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 15 en adelante, nos relata cómo es su final, cómo termina este rey. Dice: y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente por Dios hasta hacerse poderoso. Su fama se extendió. Fíjese lo que dice el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y cuál fue su rebelión? ¿Por qué la Biblia habla de que él se rebela contra Dios? ¿Cuál es su rebelión? Dice: entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Podría ser una labor que podríamos mirar desde nuestra perspectiva muy buena, que una persona quiera ir al templo a presentar adoración al Señor, a quemar incienso. El incienso es una fuente que contiene especies aromáticas que se colocaba en el altar de las oraciones. ¿Qué mejor que alguien tenga el genuino deseo de ir al templo a orar? Pero esta labor de quemar el incienso en el tiempo de Isaías le era permitido solo a los sacerdotes. Solo los que habían sido nombrados para esa función podían ir al templo a quemar incienso. Dice el versículo 19 de Segunda de Crónicas 26: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. O sea, Dios no aceptó esa oración, esa adoración, esa fórmula. Aunque era bien intencionada de parte de Uzías, Dios no la aceptó. Y hay algo en la Escritura que vamos a tener que aprender en nuestro caminar cristiano, y usted lo tiene que validar con respecto a todo lo que hace, contrastar con todo lo que hace para Dios. Incluso este culto debe tener ese principio extraído de la Biblia, y ese principio se llama el principio regulador. No sé si lo escucharon alguna vez. Hay un principio regulador que, si lo pudiéramos sintetizar en solo una frase: si Dios no lo permite, no lo quiere. No podemos ir a más allá de lo que Dios mismo nos ha autorizado a hacer. Si Dios no lo permite, no lo quiere. Si Dios no lo ha pedido, no lo quiere, por muy bien intencionados que seamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de acercarnos a Dios con lo que vamos a ofrecer para Dios. Porque si Dios no lo ha pedido, no lo quiere. Si Dios no lo ha solicitado, no lo aceptará, lo rechazará. Y esto le sucede a Uzías.
aunque es un rey, aunque es connotado, aunque tiene fama, popularidad, aunque ha sido prosperado, podríamos decir un hombre bendito de Dios, no se le permite quemar incienso en ese tiempo porque está prohibido para él. El principio regulador es el mismo. ¿Cuántas cosas Dios no nos permite a nosotros como hijos del Señor? A veces pensamos que llegar a la gracia del Señor, haber sido recogidos por misericordia del cielo, nos permite y nos da licencias para hacer y presentar cualquier cosa delante de Dios. Cualquier tipo de culto, cualquier tipo de canto, cualquier tipo de oración. Se nos permite cualquier cosa. Se nos permite cualquier relación, se nos permite todo porque estamos en la gracia. Pero el principio regulador es el mismo desde el Génesis al Apocalipsis. Dios es el que nos permite entrar en su presencia y es Dios el que pone las reglas. Y nosotros tenemos que tenerlas muy, muy en consideración. ¿Cómo hemos de acercarnos a Dios? ¿Cómo hemos de adorarle? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice y termina Segunda de Crónicas diciendo: así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¿Dónde se fue apartado a causa de haber presentado una adoración incorrecta? A su casa, apartado, solo, leproso hasta su muerte. Ahora, sumemos a esto que nos encontramos en el capítulo 6 de Isaías. Y tendríamos necesariamente que revisar los primeros 5 capítulos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en los primeros 5 capítulos? Encontramos que Isaías manifiesta la condición del pueblo que está sin actividad de adoración al Señor, que está lejos del templo. Un pueblo que está sin actividad espiritual. Un pueblo que no ha ido al templo. Y las palabras de Isaías en estos primeros 5 capítulos son fuertes, son duras para describir la maldad del pueblo. Describe al pueblo como si fuera un niño rebelde, diciendo: oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, en el capítulo 1, versículo 2. Dice: son hijos depravados. También manifiesta que la ciudad entera se ha convertido, lo pone en palabras fuertes, en una ramera, dice. Después, en el capítulo 5 nos va a hablar de que el pueblo es como una viña que el Señor había plantado y en vez de dar frutos silvestres, frutos agradables para Dios, han dado frutos silvestres, agrios, ácidos. Y Dios está muy molesto y el Señor termina diciendo: ¿qué más haré yo con mi viña? Entonces, si leemos estos primeros 5 capítulos, en cualquier orden, desde adelante hacia atrás, desde el principio, desde el 1, 2, 3, 4, 5, de 5, 4, 3, 2, 1, como usted lo lea, va a encontrar una sola palabra: desviación, pecado, desatender las cosas sagradas de Dios, lejanía del templo, falta de entrega. Por eso que esos primeros capítulos, el tono de Isaías es crítico, es condenatorio para un pueblo que ha dejado de adorar a Dios. Esto nos debe dar una gran lección, amados, a nosotros. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Cómo hemos de adorarle? ¿Dónde hemos de adorarle? Y la gran pregunta: si es posible adorarle desde nuestro hogar. Yo sé que ustedes tienen la respuesta y me dirán ahí desde sus pantallas que sí. Yo también lo creo. Pero el principio regulador para adorar desde el hogar es el mismo, no cambia. Hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios no permite. Si vamos a adorar al Señor y vamos a presentar este culto digital, permítame decirles que Dios ha diseñado una forma para presentarle el culto al Señor. Que Dios no recibe cualquier culto, que Dios no recibe cualquier adoración, que aunque sea muy bien intencionada de su parte, Dios no lo recibe, Dios lo rechaza, porque el principio regulador es el mismo. Así que nos conviene a nosotros ir a la palabra del Señor y en estos versículos que le he leído hoy, encontrar cómo vamos a presentar un culto desde nuestra casa. ¿Qué sucede cuando el templo se ha cerrado y nos vamos a casa como se fue Isaías? Isaías parte diciendo: en el año que murió el rey Uzías, en su casa, se va a notar que él está en su casa. Dice: en el año
que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En esta porción encontramos la unión de dos lugares físicos. Dos lugares se unen para manifestar exactamente lo mismo, la gloria del Señor. Veamos entonces cómo estos dos lugares se unen cuando presentamos un culto al Señor desde nuestra casa. En los primeros 3 versículos encontramos el trono del Señor, la manifestación del trono de Dios, ese lugar, cómo es el trono. Y en ese mismo año en que el rey está en una casa apartado, lejos de la gloria del Señor, condenado con lepra, en otra casa hay un profeta que se llama Isaías, que está lamentando la situación del rey y él en su corazón quiere presentar un culto al Señor. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Pueden ustedes, amados, conectarse con el corazón de Isaías? Un corazón que está lamentando la lejanía del templo. Un corazón que está lamentando que su primo el rey está en una casa apartado leproso. Un corazón que está lamentando la condición del pueblo. Un pueblo en pecado, un pueblo lejos de Dios, un pueblo alejado del Señor. Así está el corazón de este profeta, y en su lugar él tiene una visión extraordinaria. Esta visión es extraordinaria. El poder contemplar la gloria del Señor es algo maravilloso. En el año en que muere un gran rey, en el año en la debacle de un rey que ha sido poderoso y de mucha fama, él se va a encontrar cara a cara con un verdadero rey, con el Rey de gloria, con el Rey del universo. Él está lamentando la debacle económica, política, social, en todas las órdenes de cosas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con la economía? Diría Isaías. ¿Qué va a pasar con nuestro ejército? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con todo? Y él está pensando en el rey que ha caído. Y el Señor, ¡pum!, en un suspiro lo hace elevarse, y él se encuentra frente al Rey del universo, el Rey de la gloria, el Rey de los cielos, el Rey eterno, el Rey que gobierna todas las cosas. Vio un trono, le presenta un trono alto, un trono de un rey, y dice que sus faldas, la falta de sus vestidos, esto es una imagen gráfica del poderío. En el tiempo de Isaías, los reyes se mandaban a fabricar vestidos. Cuando usted entraba a las cortes, mientras más grandes eran las faldas de esos vestidos amplios, significaba cuánto poder tenían. Entonces, cuando él ve esta visión, se encuentra frente al Rey de la gloria, que tiene sus faldas que lo llenan todo. O sea, le está diciendo: este es el verdadero rey que tiene todo el poder. Amados hermanos, yo no sé cuáles son sus preocupaciones hoy ante el trono del Señor. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la organización? Bueno, cuando nosotros le presentamos un culto al Señor, estamos frente al Rey del universo que lo gobierna todo. Toda la tierra está llena de su poder, de su gloria, de su magnificencia. Él tiene el poder. Si usted se ha estado lamentando por las cifras económicas, si se ha estado lamentando por la crisis pandémica, frente a nosotros en este culto tenemos al Rey de la gloria. Y manifiesta Isaías que cuando él ve este trono, ve a este rey, dice que advierte que hay serafines volando. ¿Se acuerdan? El domingo hablamos del arca del pacto. ¿Se acuerdan que hablamos de que tenía unos querubines, pero unos querubines que estaban quietos, que estaban ahí con sus alas extendidas porque eran de oro, no se movían, que adentro estaba la gloria? Ahora, lo que está viendo Isaías no es el arca que está en el templo, no son los querubines
contemplando el Shekinah en el lugar santísimo, lo que ahora ve Isaías es el mismo trono del Señor y ve a los ángeles volando. Ve a los querubines en acción, a estos serafines que son seres de fuego, seres que arden, según nos dice Scott, seres que arden, seres de fuego, los serafines que promueven la santidad de Dios. Y cada vez que nosotros presentamos un culto al Señor, serafines de gloria están controlando que el culto al Señor sea en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, y la santidad no está relegada al templo, no está relegada a las cosas físicas, sino que está manifestada en cosas espirituales y gloriosas. Dice Hebreos que nosotros no nos hemos acercado a las cosas que se pueden palpar. Dice que nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. Cada uno tenía 6 alas. Y el tiempo se me hace muy poco para exponerle lo que son esas alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Esas alas tienen que ver con el servicio, el servir al Señor. Para servir a Dios son las alas, para el servicio a Dios. Y un servicio que tiene que ser en santidad de vida, un servicio que tiene que ser con limpieza de pies. El servicio al Señor. Y en esta manifestación el Señor le está mostrando qué es lo que debe haber. Un reconocimiento a la santidad de Dios. Dice el propio Dios: sed santo porque yo soy santo, sed santo porque yo soy santo. Me exige santidad. Y ellos, los querubines, los serafines de gloria, estos seres que está contemplando Isaías, el uno al otro se gritan y cantan un solo canto. El canto es: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Si puede decir usted conmigo ahí en su casa: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué le quieren transmitir los serafines a Isaías? ¿Qué quiere mostrarle? Que la santidad a Dios no solo está en el templo, no solo está en ese culto que conocíamos hace 3 meses atrás. Que la santidad a Dios es en toda la tierra, porque toda la tierra está llena de su gloria. Su casa, donde usted está, es parte de esta tierra, y toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Quiero que comprenda eso. Lo primero que le muestra en esta conexión, lo eleva y le muestra el trono del Señor, le muestra cómo es la gloria, le muestra a quién adoramos, cómo debemos adorarlo, quién es Él. Es un Rey de reyes, es un Señor de señores, es alto, es sublime, es eterno. A ese Dios nos hemos acercado, aunque sea a través de esta plataforma que nos conectamos, pero le estamos presentando un culto a ese Dios. Aunque el templo, aunque nuestro auditorio está cerrado, tenemos un trono eterno abierto en los cielos, al cual adoramos, bendecimos, donde está el mismo Dios, alto y sublime. Ya no hay querubines de oro, ahí están los querubines verdaderos y están en acción enseñándonos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Señor Jesús le dijo a la samaritana: la hora viene y ahora es que ni en este monte, ni en este otro monte, ni en ese templo, ni en este templo se adorará, sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores han de adorar. Y lo que está haciendo Dios en medio de una sociedad que está corrupta, en medio de una sociedad que está lejos del templo, en medio de una sociedad que está lejos de Dios, es llamar a Isaías a que contemple la gloria del Señor, alto y sublime. Alto y sublime. Y yo quiero preguntarles a ustedes ahí en su casa, ¿dónde está en esta transmisión? Si la sensibilidad espiritual en su corazón le permite contemplar ahí en su lugar la gloria del Señor que rodea todo lo que usted hace. Si hay sensibilidad espiritual, si usted siente que nos acercamos al trono del Señor desde nuestro lugar, que no está relegado al templo,
que no está relegado a un activismo religioso, que tiene que ver con el corazón del adorador, cómo ha de presentarse delante del Señor. Y yo te pregunto, amado, ¿cómo vienes esta mañana delante del alto y el sublime? ¿Cómo viene tu vida delante del Señor Dios Todopoderoso? Si en su boca puede haber expresiones de decir santo, 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 todo está lleno de tu gloria. Este culto tiene que estar lleno de la gloria del Señor. Mi vida tiene que estar llena de la gloria del Señor. Mi oración tiene que estar llena de la gloria del Señor. Todo tiene que estar lleno de la gloria del Señor. Y cuando contemplamos esto, fíjese lo que va a pasar en el segundo lugar que aparece acá, que aparece medio encubierto. Algo tengo que decirles acá. Cada vez que se usa la palabra Bayit, del hebreo Bayit en el Antiguo Testamento, se refiere a un lugar de habitación, a una casa. Y cada vez que se usa Bayit acompañada del Señor, se refiere al templo. Cuando aparece Bayit solo, se refiere a una casa, a una habitación. Entonces, entendiendo este principio, vámonos a encontrar la manifestación ahora de esta gloria eterna en el segundo lugar que nos presenta esta palabra que encontramos desde el versículo 4 hasta el 7. Pareciera ser que Isaías se refiere al templo, pero no, fíjese, lea bien. Dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba. Y la casa, Bayit, solo, no viene acompañada de nada. Esa palabra casa y es Bayit, está sola. No dice la casa del Señor. La casa se llenó de humo. Cuando vamos a Apocalipsis podemos encontrar varios significados de humo, pero uno de los significados, cuando se adora al Señor, cuando los seres que adoran, cuando la iglesia adora, cuando los salvados adoran al Señor, dice que todo se llenó de humo por la gloria del Señor. Entonces síganme en esto. Isaías está en su casa, no puede ir al templo. Isaías está solo. Isaías está lamentando por la pandemia, está lamentando por la política, está lamentando por el rey. La lepra es poderosa en el corazón del rey, está pandémico, morirá por esa pandemia. La economía ha venido al desplome porque el rey está en esa condición, el que hacía prosperar a la nación está en esa condición. El corazón del profeta está en su casa, no puede ir al templo, el templo está cerrado por esta temeridad. Y en esta situación, en este Bayit, en esta casa, está él. Y de pronto, con ese corazón triste, con ese corazón acongojado, hay una gloriosa manifestación de la gloria del Señor. Dios se abre en su propio hogar y le muestra esta gloria magnífica. Ve al alto, ve al sublime, ve al Rey de Reyes, ve al Señor de Señores. Y cuando él contempla de esto, siente que en su casa empieza a temblar. Siente que las puertas se estremecen. Siente que hay un temblor a su alrededor. Ya no está en el templo. Ya no necesita el coro que cante para que su espíritu se avive. Ya no necesita que alguien dance para que él se sienta que la presencia de Dios está. No, él está solo, pero en esa soledad, en su casa empieza a ser estremecida. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba. O sea, cuando el cielo decía santo, 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 su casa se estremecía. Cuando nos conectamos a un culto al Señor, no podemos esperar menos que esto, que nuestra casa se estremezca con la presencia, la gloria del Señor. Que tu casa se estremezca, que los quiciales de tu puerta se estremezcan, que se abra la puerta de tu corazón para contemplar la gloria del Señor. Y cuando esto sucede, algo fenomenal pasa en su entorno, la casa se llenó de humo. Hay tantos cristianos en estos días
esperando volver al templo porque sus emociones se van a sentir afectadas positivamente cuando puedan estrechar a sus hermanos y cantar, y algunos, entre comillas, sentir la presencia del Señor en el templo. Y estaremos mirando nuestro auditorio con melancolía, y estaremos pensando en el coro con melancolía, y estaremos pensando en levantar nuestros brazos con melancolía, y usted se conecta a cada culto pensando que no es lo mismo, y está invadido toda la semana del noticiero que nos dan mañana, en la tarde, en la noche, y dicen exactamente lo mismo. La economía en desplome, cesantía, la enfermedad aumenta, la lepra aumenta. ¿Y qué vamos a hacer cuando presentamos un culto? Presentar un culto lastimero, un culto mediocre, un culto sin sabor a nada. O vamos a disponer nuestro corazón porque el alto, el sublime, desciende a nuestra morada. Que tu casa esta mañana se llene de humo de la gloria del Señor. Que tu vida se llene de la gloria del Señor, amado. Que la gloria del Señor descienda a su casa. Y esto va a provocar una sola cosa en nosotros. Una sola cosa. ¿Para qué es este culto? ¿Para qué es esta manifestación de gloria? Va a provocar la santificación de nuestras vidas. Cuando Él ve esta gloria, cuando saca sus ojos del templo, del rey, de la economía, de la política y de todo, y los centra en lo que le está pasando en su casa, entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Dónde lo vio? Quiero preguntar. ¿Dónde está contemplando esta gloria Isaías? En Bajit, en su casa. En su casa sus ojos han visto a Dios. Su morada puede ser llena de la gloria del Señor. Reconoce su condición. Reconoce su estado. Reconoce su situación. Reconoce quién es. Se mira hacia adentro. Porque cuando nos comparamos con los demás podemos ser mejores o peores que los demás. Cuando nos comparamos con cualquier otro, podemos ser mejores o peores, pero cuando nos comparamos con el alto, el sublime, el todopoderoso, nos desintegramos, nos desaparecemos. Comprendemos que no somos nada, que no somos dignos de presentarle a Él siquiera un culto digital. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso que ve Isaías no lo vivenció nadie. Es una profecía para lo que viene. De ahí Isaías en adelante va a empezar a hablar. El Señor le santifica desde el altar su boca para lo que Él va a proclamar. Él está profetizando de nosotros. Ese altar, ese fuego de ese altar es la cruz de Cristo, el altar del sacrificio. Y lo que está diciendo Isaías es un claro reflejo de lo que nosotros íbamos a vivir en nuestro tiempo, disponiendo la posibilidad de tener un carbón que purifique y santifique nuestras vidas. El sacrificio de Cristo va a purificar todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro ser por completo. Desde la cruz del Calvario viene la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia y nos deja con manos sin ira, sin contienda, para levantarlas y presentar un culto santo, agradable y perfecto para Dios. Un culto racional desde cualquier lugar. Ahora todos los lavados, limpiados en la sangre del Señor, donde quiera que estén, solos, acompañados, a través de internet, a través de en una plaza, en una catacumba, donde estén,
todos los lavados y limpiados conectan ese lugar con el trono del Señor, y querubines, serafines alaban al Señor, y nos unimos a la compañía de millares de ángeles a decir: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria, donde quiera que usted esté, porque hemos sido lavados y limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea mi Rey, que me lavó y me limpió con su sangre y hoy me permite adorarlo. Isaías está solo en su casa y su casa se estremece y se llena de la gloria del Señor. Nosotros hemos estado meses en casa, conectando nuestro hogar con el cielo, pero quiero preguntarle si su casa se ha llenado de humo, de la gloria del Señor. La gloria del Señor que viene a través de la alabanza, la gloria del Señor que viene a través de su palabra, la gloria del Señor que viene a través de la comunión de los hermanos, de la unidad del cuerpo de Cristo, la gloria del Señor. Esta es una muy buena tarde, amados, hermanas, iglesia, para que usted le diga al Señor: Señor, lava mis manos, lava mi corazón, lava mi mente, lava mi vida con tu sangre preciosa, para que yo pueda adorarte en espíritu y en verdad donde quiera que esté. Vamos a presentarnos en oración delante del Señor. Vamos a decirle que Él es bueno, que Él es santo. Vamos a unirnos a los serafines y a decir con los serafines: santo, 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 santo. Vamos a adorarlo. Vamos a reconocerlo como tal. Vamos a reconocer que es el Señor absoluto, Rey de reyes, Señor de señores.